Bueno, estoy teniendo un problema con las tejas, como podéis ver aquí, mirad. La inclinación del tejado es bastante suave, es decir, tiene a lo mejor una inclinación de 10-15 grados como mucho, unos 15 o así grados. Y claro, esto hace que al poner tejas, como una va encima de la otra, esta zona no va a correr el agua bien, no va a caer el agua como debería. Y creo que va a ser un problema. Lo voy a tener que hacer con cemento y nivelarlo un poco para que el agua fluya por la teja. Creo que la solución va a ser poner
ponerlo tal y como lo he puesto ahora, mirad. Bueno, sobreponer esta teja y la otra y hacer aquí el slip y estas que hagan de base. Aquí veis, aquí se para y vuelve atrás. Me ha costado dar con ello, pero creo que esta es la fórmula. Esto con un poco de cemento va a quedar genial. El agua discurre por aquí, esta zona hay que cementarla y bueno, vamos a ver qué tal. Estamos en un high de águila real, encima de una montaña. Mirad, el lugar es espectacular. Vamos a hacerle fotos a ver si aparece. Acabamos de llegar.
sido flipante. Hemos estado aquí media hora disparando como locos, que sí. Muy bien, la verdad. Muy bien, muy bien. Has hecho unas fotos que son espectaculares. Vamos. A ver. Oh, mira, mira, el petirrojo. Ay, petirrojo, qué guay. Nos ha venido... esto nos ha venido a los 5 minutos. Y ha sido súper rápido, súper bien. Bueno, tampoco tan rápido. Bueno, pero ha sido... Media hora. Rápido me refiero que a la entrada. Sí, la entrada. Y mira, han hecho unas fotos. Pero sobre todo hay algunas en vuelo que es que están... Las pondremos. Que parecen muy sordos. Mira, mira, mira. Mira. Oh, papá. Papá, si no lo hubiese cortado.
Pues ya está terminada esta zona. Lo voy a cubrir todo con madera seguramente, y esto quiero poner, no sé si con madera o con poliuretano, hacer una falsa viga, es decir, que una apariencia de falsa viga de madera, pero he visto que quedan bastante bien con poliuretano. Lo que pasa es que me gustaría que fuera con madera. El problema de la madera, bueno, pues que aquí hay mucha humedad y tal, pero puedo intentarlo. Así que bueno, en próximos episodios lo haré. Gracias por estar ahí. Nos vemos.